Estáis escuchando las campanas de la iglesia vecina. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Están acabando de tañir las campanas de la iglesia vecina, lo que significa que nos acercamos a las 7:30 y es momento de comenzar esta nueva conferencia titulada Analíticas perfectas, pero mi hijo enferma. ¿Por qué? Nos preguntamos. Bueno, las respuestas más usuales pues pueden ser de que está sufriendo bullying en el colegio, que puede ser cierto, de que no descansa bien, de que no come lo suficiente, de que, pues no sé, los chemtrails o la mascarilla le está asfixiando. Todo eso pueden ser razones, ¿sí? Pero todo eso se puede medir con una analítica, con un examen médico y ver si esa persona, si ese niño tiene insuficiencia respiratoria o tiene algún tipo de deficiencia, ¿no? Eso nos lo marcaría una analítica sanitaria. Bien, entonces la cuestión es, nuestro hijo, nuestro niño, nuestra niña, o incluso nosotros como adultos, tenemos unas analíticas perfectas. No tenemos problemas, no tenemos ninguna deficiencia, ninguna desarmonía física, pero enfermamos. Mi hijo enferma. Titulamos esta conferencia Mi hijo enferma, a pesar de tener analíticas perfectas, ¿y por qué? Pero también es aplicable para un adulto o un adolescente que está estudiando o está haciendo una carrera universitaria, o un jubilado que está estudiando una carrera, también es posible, porque lo relacionamos con el tema del estudio. Entonces, ¿por qué una persona también puede enfermar a pesar de tener las analíticas perfectas? Y nos vamos a centrar en nuestros hijos, en los niños, pero también es aplicable a cualquier persona que se dedique o que esté estudiando o que simplemente que lea o que se comunique con los demás. ¿Por qué podemos llegar a enfermar a pesar de tener unas analíticas perfectas? Nuestro médico nos dice que estamos muy bien. Sin embargo, tenemos molestias físicas. Pues vamos a ver lo que nos dicen, y para ello me voy a basar en la tecnología de estudio de mi autor favorito, el Ronald Hubbard, en este material que en sí es un curso donde nos entrenamos a cómo superar las barreras que nos podemos encontrar al estudio. Este es un curso semiprofesional, también tenemos para niños, el Aprendiendo a Aprender, de Ronald Hubbard, también se puede hacer en curso, y es a través de dibujos, se sigue un programa de estudio que ojalá todos nuestros hijos y en las escuelas de primaria pudieran estudiarlo, porque nos ahorraríamos muchos disgustos. Bien, vamos a enfocarnos. Pensamos muchas veces que enfermamos por deficiencias puramente físicas, pero hoy le vamos a dar un enfoque distinto. Vamos a ver qué es lo que nos dice la tecnología de estudio de Ronald Hubbard a través de sus cursos, como este, el Manual Básico de Estudio, recomendable para cualquier persona que vaya a hacer una carrera. Como mínimo debería tener estos datos, muy importantes, porque una persona abandona una carrera, porque comenzamos a leer un libro y lo dejamos a medias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver que la razón está en una serie de barreras que el estudiante se encuentra a la hora de estudiar. En el estudio podemos tener barreras y vamos a ver cómo estas nos afectan a nivel físico también.
a nivel físico, a nivel mental, y pueden hacer que abandonemos algo que hemos empezado con mucho ímpetu, con muchos deseos de avanzar en ello. Entonces, primera barrera. En los materiales de estos cursos nos hablan de 3 barreras. 1, 2 y 3. Las menciono. Primera, la falta de masa. Ahora vamos a explicar en qué consiste y qué síntomas produce en el estudiante o en la persona, en el niño o en nosotros, si nos observamos a medida que vamos estudiando, si tenemos esos síntomas. Significarían que estamos bajo los efectos de la primera barrera, falta de masa. La segunda, menciono las 3 y luego ya las desgloso. La segunda es el gradiente excesivo. Una persona va a estudiar una carrera, medicina vamos a poner, y empieza en tercero. Pues es un gradiente excesivo. Tiene una serie de consecuencias también, ¿no? Y la tercera, la más importante, sobre todo, es las palabras malentendidas. Esto es tan tóxico, que hace que nuestra aptitud o nuestra ineptitud crezca o crezca más todavía. Es la causa de por qué nos hacemos ineptos en la vida. Es la causa por la que abandonamos el estudio, abandonamos nuestras metas, abandonamos lo que queremos hacer. Pero bien, vamos a desglosarlo. Primera barrera al estudio. Estamos hablando de por qué una persona puede enfermar, porque cualquiera de estas 3 barreras produce unas reacciones fisiológicas que podemos confundir con una enfermedad grave, pero que tiene una solución también. Entonces, la primera, la falta de masa. ¿En qué consiste? Cuando hablamos de falta de masa, lo voy a leer. La primera, la falta de masa. Con masa queremos decir los objetos físicos, reales, las cosas de la vida. Cuando estamos leyendo algo o estamos escuchando una conferencia, estamos viendo el significado, pero no es el tractor mismo que estamos estudiando, o el avión, o la cosa que estamos estudiando. Nos falta la masa. La masa es ese objeto físico de lo que estudiamos. ¿Bien? Entonces, si estamos estudiando geografía, pues estaría bien que hiciéramos viajes y conociéramos los lugares de los que nos estamos informando, ¿no? Vale, entonces, falta de masa. ¿Qué significa la falta de masa? Pues cuando una persona está estudiando algo y no tiene el objeto físico o la realidad física de eso que está estudiando. Se queda todo en ideas, en significados, pero no son cosas tangibles que las puede ver. Está estudiando acerca de cómo funciona un motor de un coche y no tiene el motor del coche para ver todas las explicaciones y poder quedarse con ellas. Está estudiando un plano de una ciudad y no experimenta el ir por las calles de esa ciudad, ver los monumentos. Eso le da la masa de lo que está estudiando. Tú puedes leer un libro sobre París y los monumentos que tiene en París, las calles tan bonitas, el río, etc. Y tener una idea. Pero no es lo mismo si tú has estado en París o has visto una película sobre París o tienes algún bosquejo de la Torre Eiffel, por ejemplo, porque si dicen que la Torre Eiffel es una arquitectura metálica, pues bueno, te puedes confundir con el puente colgante de Portugalete también. Entonces, la falta de masa es la ausencia de eso específico que estamos estudiando, la parte física, la que nos da, que podemos tocar, podemos experimentar. En ausencia de esa masa, la persona tiene una reacción fisiológica que le hace sentirse, y esto lo podéis observar en vosotros mismos o en alguien que está estudiando. Yo como supervisor de curso he podido observar estos indicadores, estas reacciones fisiológicas en los estudiantes cuando uno estaba estudiando algo y les faltaba la masa. Entonces mi trabajo era procurarles la masa, darles fotografías, hacerles bosquejos
etcétera, ¿no? O llevarles al sitio. Entonces, una de las reacciones fisiológicas es que la persona se siente aplastada. La cara la siente como aplastada. Empieza a sentirse encorvado. Se empieza a encorvar al estudiar. No está estudiando cómodamente, empieza a encorvarse. Son indicadores o son reacciones fisiológicas de cuando una persona está estudiando y le falta la masa. Se siente aplastado, encorvado, mareado, se siente aburrido, se siente exasperado. ¿Por qué? Porque no está realmente consiguiendo entender lo que está estudiando. No lo ve. Son solamente ideas, son cosas eléctricas en su cabeza, pero no está viendo la parte física de lo que está estudiando. Le puede producir, y aquí es donde vamos a las reacciones fisiológicas, de cuando un niño puede ir a casa, mamá, me duele el estómago, siente el estómago raro, o me duele la cabeza. Cuando una persona está estudiando algo y no tiene la masa real de lo que está estudiando, va a tener esta reacción fisiológica, sentirá dolores de cabeza, el estómago raro y le dolerán los ojos. Tú puedes ver que un estudiante está estudiando algo en una biblioteca o en clase y se está rascando los ojos porque le pican. Esa es una reacción fisiológica de que la persona está estudiando en ausencia de la masa, en ausencia del objeto físico de lo que está estudiando. Puede ser un avión, un tractor, puede ser lo que esté estudiando. En el caso de un ordenador, pues lógicamente no tiene el ordenador a mano, no tiene el teclado, no conoce nada. Entonces, está estudiando sobre informática sin tener el objeto físico donde pueda experimentar. Eso le ayudaría. Entonces, ¿cómo corregir a un estudiante que está estudiando en ausencia de la masa, con falta de masa? Pues es procurarle la masa. Puede ser un bosquejo, un dibujo, el mapa de América, con las naciones, cómo están distribuidas, etcétera, le da más la masa. Porque si le dices que Perú está en una parte de América del Sur, pero que está junto a Bolivia, todo eso es un amasijo en la cabeza, pero si le haces un bosquejo, puede entenderlo mucho mejor, como un plano, ¿verdad? También las fotografías ayudan, el cine ayuda, y el mejor remedio es procurarle la masa, procurarle eso que está estudiando, el objeto físico de lo que está estudiando. Eso ayudará a que la persona deje de sentirse aplastado, encorvado, mareado, como muerto, aburrido, desesperado. Irás eliminando los dolores de cabeza, no le dolerán los ojos, estudiará con placer. Entonces, primera barrera al estudio, falta de masa, y los remedios, procurarle la masa. ¿Está claro? Bien, todo esto lo podéis aprender bien en el manual, en el pequeño curso de Aprendiendo a Aprender para niños. Ya veis, es muy sencillo y va prácticamente pues como para un niño, con dibujos, que lo puede comprender mucho mejor. Y ya para un adolescente o un adulto, pues recomiendo el manual básico de estudio. El manual básico de estudio ya profundiza más, es más técnico. Luego hay cursos superiores, pero este nos va a ayudar, nos va a poner las herramientas que un estudiante necesita para estudiar. O cualquier persona para comprender mejor la vida. Vamos con la segunda barrera. En el estudio podemos encontrar un gradiente excesivo. ¿Qué significa un gradiente excesivo? Pues que en lugar de empezar a subir por el primer piso, luego el segundo, luego el tercero, pues sube de golpe hasta el tercer piso y le falta la información del primero y el segundo, primer y segundo curso. Entonces, cuando una persona está estudiando con un gradiente excesivo algo que es demasiado elevado para él, por ejemplo, tercero o cuarto de medicina, en lugar de empezar por primero o segundo, pues sentirá confusión y tambaleo. ¿Por qué? Porque todo eso sí será verdad, lo que está estudiando, pero no tiene la base para comprenderlo. Es como saber álgebra o estudiar álgebra, pero sin saber sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Le falta la base inicial, ¿no? Entonces,
ante un gradiente excesivo, la reacción fisiológica es de confusión y tambaleo. Puedes ver que la persona está leyendo, está estudiando, pero no se siente confuso. De hecho, se mueve para un lado y para otro, tambalea. Vale. El remedio para un gradiente excesivo es volver a los niveles que no ha hecho o que los ha pasado sin comprender, y que vuelva a la persona a colocarse en el gradiente adecuado. Esa es la solución para que la persona deje de tener confusión y tambaleo. Y ahora vamos a ir hacia el villano de la película. La tercera barrera del estudio: palabras malentendidas. ¿Qué significa esto? Vamos a definir lo que son las palabras malentendidas. Dice así: una palabra malentendida es una palabra que no se ha comprendido o que se ha comprendido de forma errónea. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la persona se olvidó de poner el gato en el coche y de esa manera no puedo arreglar el pinchazo. Entendemos como gato, pues el animal doméstico, el felino, que tenemos en casa, el que hace miau miau, pero también hay una definición de gato, que es la máquina, la pequeña maquinita mecánica que levanta un poquito el coche para poder soltarle la rueda y cambiarla. Entonces, si solamente entendemos gato en la primera acepción, ¿qué pasa? Que no estamos comprendiendo el texto. Dice, ¿por qué tenía que llevar un gato en el coche para arreglar el pinchazo? Pues lógicamente porque estamos entendiendo la palabra gato en una sola de las acepciones. Tenemos esa palabra malentendida. Deberíamos aclarar todas las acepciones de la palabra gato y entonces entenderíamos que el gato sería la herramienta para subir el coche y cambiar la rueda. O la palabra vaca, por ejemplo, la vaca del coche también es la parte que ponemos encima del coche para poder meter más maletas o más bultos. Pero si solamente entendemos como la vaca que nos da leche, pues ¿por qué tenemos que llevar una vaca en el coche? Pues bueno, la vaca del coche le ayudó a llevar más equipaje en el coche. ¿Qué tiene que ver una vaca con una vaca lechera? Pues nada, ahí tenemos un malentendido. O sea, una palabra malentendida es una palabra, lo voy a volver a leer, una palabra malentendida es una palabra que no se comprendió o que se ha comprendido de forma errónea. Le da a uno la sensación de estar en blanco. Cuando una persona pasa una palabra que no ha comprendido o ha comprendido de forma errónea, se siente con la sensación de estar en blanco o una sensación de agotamiento, porque está comprendiendo otra cosa. Empieza a hablar del coche, luego le salta a las vacas, luego a los gatos y no entiende nada. Entonces, esas palabras malentendidas pueden hacer, y esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta, que es la causa por la cual hemos abandonado los estudios, hemos dejado un libro a medias, porque nos hemos pasado palabras malentendidas. ¿Os ha ocurrido a veces que estás leyendo un texto en una hoja y acabas al final, vas a pasar la hoja y dices, bueno, ¿pero qué he leído? Y te sientes como que estás en blanco. No sabrías hacer un resumen de esa hoja que has leído. Pues bueno, mucha gente vuelve a leerla otra vez y vuelve a leerla y a pasarse palabras malentendidas en una hoja solamente, en ese texto. Bueno, pues el remedio, eso le va a producir, esos malentendidos, la sensación de estar en blanco, sensación de agotamiento, sensación de no estar ahí. A la larga, si se pasan muchas palabras malentendidas, tendrá una histeria nerviosa y a la larga, si está estudiando una carrera o unos textos o un programa y está pasando que salen palabras malentendidas, esa persona será inepto, no podrá aplicar. Imagínate que esté estudiando medicina y se esté preparando para cirujano y esa persona tiene muchas palabras malentendidas, acaba siendo un inepto, acaba abandonando. Es la causa por la cual abandonamos un estudio, una tarea,
un libro, etc. O una persona que nos habla con palabras que no comprendemos, pues al final abandonamos nuestra relación con esa persona también. Entonces, la palabra malentendida es el villano en esta obra. ¿Por qué? Porque produce unas reacciones. Aquí solamente hemos puesto la sensación de no estar aquí, estar en blanco, produce histeria nerviosa, lo que deriva en bastantes más reacciones fisiológicas, pero principalmente deriva en que la persona se convierte en un inepto. Y así podemos tener una sociedad de gente inepta que puede tener un título, pero no puede aplicar lo que ha estudiado o no puede aplicar en lo que se ha preparado. Podemos tener un mecánico que no está haciendo su trabajo, podemos tener un médico, podemos tener un educador, podemos tener un político, podemos tener muchas personas en todos los campos profesionales de la vida que han estudiado saltándose palabras malentendidas, y eso es lo que les ha causado tal grado de ineptitud que no funcionan en sus profesiones. Y ante esto, pues mi recomendación de hoy es que estés donde estés, pero bueno, si tu hijo o tu familiar o cualquier persona que conoces, a pesar de tener una vida sana, un buen descanso, una buena alimentación, un equilibrio emocional, sientes que tiene cualquiera de estos síntomas que hemos mencionado, es debido a una de estas tres, o a las tres incluso, barreras en el estudio. Y todos estamos estudiando en esta vida, todos estamos acumulando falta de masa, gradientes excesivos, palabras malentendidas. Por lo tanto, mi recomendación de hoy es, por favor, tener en cuenta que hemos sido educados con estas barreras. Si tu hijo o cualquier familiar que está estudiando en edad escolar, primaria, secundaria, tiene algún tipo de reacción fisiológica como las que he mencionado, puede hacer el curso de Aprendiendo a Aprender. Esto es lo más básico. Esto es un curso que se hace en muy pocas horas, porque es un curso supervisado, que la persona va a ir viendo con los dibujos, va a ir comprendiendo por qué se siente mal en el estudio cuando es una cosa que es muy enriquecedora. Bien, pues por mi parte, recomendaros estos dos cursos y algunos superiores que hay, pero inicialmente cualquiera de estos dos cursos os va a ayudar a tener más comprensión acerca de lo que habéis estudiado y de lo que vayáis a estudiar. Muy importante, muy importante. Vamos a hacer seres aptos, no en una sociedad inepta, sino una sociedad apta. Para ello necesitamos saber lo que estudiamos, estudiar con la masa, en el gradiente adecuado y no pasarnos palabras malentendidas. Esto es muy simple. En esta conferencia os he dado unos datos muy simples, pero en los cursos tenéis, sobre todo en el capítulo de palabras malentendidas, mucha más información que os va a dar la vuelta a todo lo que habéis estudiado hasta ahora. Bien, pues por mi parte esto es todo por hoy. Recomendaros también que hagáis los cursos y nuestra próxima conferencia será el próximo miércoles 2 de noviembre. Se va a titular Falta de empatía. ¿Soy yo o son ellos? ¿Qué pasa con la empatía? ¿Por qué no empatizamos? Vamos a descubrir esos secretos que tiene la empatía. Y vamos a prepararnos para ser unas personas realmente empáticos. Esto será el próximo miércoles 2 de noviembre a las 7:30 en este espacio de Mi Mejoramiento Personal, que es vuestro mejoramiento personal. Y por mi parte, agradeceros vuestra atención en esta conferencia y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Muchas gracias.